Se dice que todo lo que comienza termina. ¿Será así? Bueno, hemos llegado al final de nuestro estudio de este trimestre. Este folletito que nos ha acompañado, nos ha ayudado a ver la vida eterna. Interesante. La muerte, la esperanza y la vida futura. ¿Qué le ha parecido el estudio? ¿Ha podido intronizar en su mente el contenido de las enseñanzas? Algunas cosas ha tenido que cambiarlas, que sean para bien. El Espíritu Santo ha obrado en su vida, le ha traído a usted, vamos a decir así, arrepentimiento. ¿Le gustaría que todo el mundo se salvara? Bueno, vamos a estudiar ahora un tema que es relevante. Es el tema de que yo hago nueva todas las cosas. ¿Por qué dice así el Señor, yo hago nueva todas las cosas? Bueno, Alan, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Vamos a conversar sobre esto. La última lección. La última lección. Bonito Estaba pensando en el hecho puntual. Tú recuerdas que en Génesis Dios creó y no participó Adán y Eva, porque fue él parte de la creación. Pero cuando tú vas al diluvio, pareciera que es una creación inversa. Uh-huh. Y fue todo tan trastocado, y ahora necesita Dios volver a hacer una nueva creación, nuevas todas las cosas. Pero hay una cosa que a mí me gusta mucho, y nosotros seremos participantes de esa creación. Si tú ves, vamos a ver cuando Dios empiece, todo se termine y Dios empieza a crear nuevamente, vamos a ver cómo se habla de cosas maravillosas, de lagos, de flores, sería lindo, animales. muy lindo estar allí. O sea, va a ser una cosa realmente extraordinaria. Pero dice que Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, y aquí viene el texto central de nuestro estudio final, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Y qué está diciendo? Dice, y me dijo, escribe, ¿te recuerdas? Le dice a Juan, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Dónde está esto? Al final casi de Apocalipsis. Al final. Se terminó la Biblia. Es como, yo siempre he dicho, disculpe que me salga un poco del libreto, pero es como esas películas que hay gente que le gusta, le llaman así con un final tipo Shakespeare. Siempre las obras de Shakespeare terminan mal. Se muere el jovencito de la película, o como en Romeo y Julieta mueren los dos, siempre termina mal y la gente le gusta eso. Pero la mayoría de las personas le gusta un final feliz, que fueron felices para siempre, que logró su objetivo. Y uno dice, ¿por qué a la gente le gusta repetir siempre lo mismo, el mismo final? Porque hay un anhelo en el corazón humano de que cree de que va a haber un final mucho mejor. Y Apocalipsis es el broche de oro que cierra diciéndonos que Dios va a tener algo mucho mejor y magnífico, más hermoso, pero ¿para quiénes? Para todos aquellos que hayan vivido una vida cristiana fiel al Señor, por la gracia, por el amor de Cristo en sus corazones, y con todo esto que hemos estudiado en el folleto Escuela Sabática, se hayan mantenido con esa esperanza de que el Señor va a hacer todas las cosas nuevas. Como dice la Escritura, cosa que ojo no vio, nunca la hemos visto. Son nuevas. Lo otro que agrega cosas que ojo no vio, ni han entrado en el pensamiento del ser humano. Son las que Dios tiene preparadas para sus hijos. ¿No la ves extraordinaria? Tremendo. Por eso es que cuando estamos hablando acá de que Él hace nuevas todas las cosas, realmente son extraordinariamente mundo. Veamos aquí un poquito acerca del cielo nuevo y una tierra nueva. Y ahí en Isaías tú tienes unas descripciones, 65 descripciones extraordinarias de lo que es el cielo. Bueno, Isaías es como el resumen de la Biblia en realidad.
Habla de Cristo de una forma maravillosa, el Cristo crucificado. ¿Qué dice? Isaías 65, ¿cuánto? Del versículo 17 en adelante, donde dice, y aquí... Sí. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Y un poquito más dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Y sigue hablando de Ahora esta es interesante porque Isaías, yo sé que quiso hacer una explicación contemporánea a lo que quería Jesús hacer con Jerusalén en realidad. Sí. Lamentablemente no pasó porque podría haber sido un pueblo extraordinario si hubiesen seguido los parámetros. Es como una profecía no cumplida. Claro, no se cumplió. Pero también lanza esto a lo que Dios quiere hacer en el último final, hacer todo nuevo, ¿no es cierto? Y es extraordinario porque lo asientan no como algo utópico, sino algo real. Que vamos a ver las cosas, vamos a gozarnos de las situaciones, de la actividad. Eso de que van a tener casas nuevas, ¿te fijas? Son hechos reales, no es algo así que vamos a andar volando como angelitos, no. Nosotros acá en este mundo nos preocupamos siempre, ¿dónde voy a tener mi casa? ¿Tendré árboles frutales? ¿Podré vivir con estas cosas? Siempre esas preocupaciones fundamentales, pero este libro que Apocalipsis lo recicla, ¿no? Porque cita lo mismo al final, lo que nos está diciendo y prometiendo es que lo que tú crees en esta vida que ha sido bueno y magnífico para ti, no te puedes imaginar cómo va a ser allá en el cielo. Cómo va a ser en la tierra nueva en realidad. La hermana White tiene una descripción, ¿no es cierto?, maravillosa. Dice que nuestras mayores aspiraciones y anhelos las vamos a cumplir. Yo a veces pienso, seguiré leyendo, que a mí me gusta harto leer, y se nos responde, dice, no, vamos a seguir conociendo en forma imparable. Hay muchas grandes bendiciones en el cielo, en la tierra nueva, pero tenemos que creer hoy en esas promesas. Ahora, cuando uno habla de cosas nuevas y que no han entrado en el pensamiento, pero sí hay algo que es esencial en la persona, en mí, en ti, ¿no es cierto?, en lo que usted que está escuchando, tiene su carácter, sus deseos, son propios. Por ejemplo, mira, quizás esto no lo tome como real porque no está en la Biblia, pero supongamos que yo siempre me gustó tener una casa a la orilla de un río. ¿La podría tener en el cielo? Claro. Entonces Dios dice, te mira y dice, ese es tus gustos que tú quieres, tus anhelos. Te lo voy a hacer en el cielo, te lo voy a tener. Y si tengo que crear un río para ti, lo voy a hacer para que tú lo tengas y goces de ese río. Y lo compartas con los otros. No sé si capta esa idea. O sea, la idea que nuestro pensamiento va a ser perfecto, nuestra vida, nuestros ojos, nuestros oídos, todo va a ser perfecto. Entonces vamos a tener una visión distinta, pero en ese distinto de visiones, esta forma diferente, vamos a ver las maravillas de Dios. Así es. Y yo creo que cuando entremos en el cielo, si Dios nos da ese lugar, no vamos a pedir nada porque lo que tenemos, que Él tiene ya, va a ser sumamente maravilloso. Así dice Cristo, fue a preparar lugar para nosotros. Y incluso algunos se preocupan, dicen, oiga hermano, pero nos vamos a casar allá, vamos a tener la misma esposa. Y se preocupan por eso, pero yo siempre digo, pero si son cielos nuevos y tierra nueva, todo nuevo, yo me pregunto, ¿y acaso Dios no puede hacer algo incluso mejor que el matrimonio? La mente de una es siempre limitada. Está pensando acá, ¿no? Por supuesto que puede hacer algo mejor y no tenemos, como dice bien usted, que preocuparnos si Dios es amor y ha dejado todas estas cosas, estas promesas para nosotros. Yo insisto con eso, lo que nos queda a nosotros es creer de que Dios puede hacer eso. Isaías 66, 22 dice, porque como los cielos nuevos y la tierra
la tierra que yo hago permanecen delante de mí, mira, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Permaneceremos. Yo a veces, ese texto nomás uno le hace pensar y dice, ¿nuestra descendencia? Porque uno comúnmente dice, están los hijos y van muriendo los padres y así es lo normal. Pero seguir viendo a sus hijos allí, qué maravilla, digo, o sea, permanentemente, para siempre, ¿no? Sigo pensando que lo que Dios tiene preparado no está en nuestro pensamiento, pero solamente el hecho de pensar que es tan maravilloso ya nos debería motivar a agradecer a Dios por ello. Alan, vamos a conversar dos temas relacionados con esto, que hago todas nuevas las cosas, ¿no es cierto? Este concepto de estar en la presencia de Dios y que no exista y el templo de Dios, me parece que son realmente extraordinarias pensarlas así, ¿no es cierto? Porque dice que el templo de Dios estará con nosotros. ¿Tú recuerdas que Israel, cuando iba por el desierto, Dios le dijo, mira, hagan ustedes un santuario y yo voy a habitar, yo voy a vivir, yo voy a estar con ustedes allí en ese santuario? Tenía ciertas características que era todo un simbolismo extraordinario acerca del plan de salvación. Uh-huh. Ahora dice que acá, cuando Él hace todas las cosas, dice que estaremos en el templo de Dios. ¿Cómo es eso? Oh, no, de hecho dice, no habrá templo, no vi templo. Dice. Bueno, porque dice que Él es el templo, o sea... Claro. Pero cuando uno lo estudia eso bien, se da cuenta que no está queriendo decir de que ya no hay un lugar donde uno no puede ir a adorar a Dios, sino que, como lo interpreta también el folleto, y interesante por lo menos, es que ya la función del templo que siempre cumplió en nuestra cosmovisión bíblica, hablando de lo de la semana pasada, que tenía que todo un propósito con el pecado, la restauración, la salvación humana, ya no es necesario. Va a cumplir su propósito original del santuario, que siempre fue adorar al Creador y buscarle, ¿no es cierto?, en ese lugar especial, ¿no? Yo, de hecho, a veces me imagino cuando dice de sábado en sábado vendrán, ¿a dónde vamos a ir? ¿Por qué el sábado sigue ahí? Porque tiene que ver con esa idea de reconocimiento del Dios creador, de seguir adorándole. Pero claro, cuando uno lo coloca en este contexto, hay que leer esos textos, esos pasajes como Apocalipsis 7, 4, que son extraordinarios. A mí me gusta mucho el del 7, cuando habla de los redimidos adorando en el cielo, ¿no? Si lo tiene ahí. Claro, él dice que después miré una gran multitud, dice que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos, dice, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Es difícil imaginarse, ¿no? Incluso nuestra visión será de alguna manera perfeccionada, que vamos a poder mirar a la distancia y ver como si estuvieran al lado nuestro. Son cosas extraordinarias. Pero él dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. O sea, ya estudiamos lo que eran los juicios, estudiamos cómo se corroboró que realmente la gente se perdió porque no quiso aceptar la salvación. Y aquí uno dice, en realidad, extraordinario lo que no lo merecemos, vamos a decir eso. Es importante eso también, porque esa frase es un tirón de oreja para todos, digamos. Porque cuando los justos, los hijos de Dios en el cielo exclamen porque la salvación pertenece a nuestro Dios, eso nos dice claramente que nadie puede atribuirse ni intentar hacer algo para salvarse por sí mismo. Por más esfuerzos, peregrinaciones, mandas, cualquier cosa que intentemos hacer en esta vida, compromiso, nada puede contribuir o atribuírseme a mí como salvación. Solamente por la gracia y el poder de Cristo, yo haciendo mi parte, pero Él haciendo la mayor, nosotros un día vamos a estar en el cielo y vamos a decir, qué tremendo, yo no merezco estar acá, es tan extraordinario lo que Dios hizo, con tan poquito que yo contribuí, pero en realidad vamos a reconocer de que la salvación siempre es en Cristo Jesús, y la sensación que vamos a tener de estar allí en ese lugar, como usted decía, y ver a los demás, wow, va a decir, va a ser tan poco, dice la hermana Huay, va a ser tan insignificante lo que vivimos, a pesar de las grandes pruebas de esta vida, va a ser tan poquito frente a lo magnífico que vamos a ver allá en el cielo.
Bajo el concepto limitado nuestro, quizás vamos a ver en el cielo y decir, ¿y este está en el cielo? ¿O esta persona está en el cielo? Solo por misericordia de Dios. Fíjate, Apocalipsis 21, 22 dice, y vi en ella, y no vi en ella templo, dice. Sí, ahí está la idea. Está la idea, en el templo. ¿Pero por qué no ve? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea, la presencia de Dios estará allí, será el templo. Por eso es que vamos a adorar. Ahora tú decías, ¿en qué lugar? En cualquier lugar puedes adorar porque ahí va a estar Dios presente. Oye, qué cosa maravillosa, en realidad estamos aprendiendo acerca del templo de Dios. Hay tanto texto que podríamos leer acá, pero los dejamos a ustedes para que ustedes sigan repasando allí Apocalipsis 21 en adelante, cómo termina. Yo digo que este es el que cierra el paréntesis, ¿no es cierto? Génesis abrió con algo perfecto, Apocalipsis cierra con algo perfecto, demuestra todas las cosas que están sucediendo. Bueno, pero hay algo que me parece que lo vamos a tener que mirar un poquito, es la presencia de Dios. Sí. 1 Timoteo 6:16. Y aquí encaja en el problema que hemos conversado, que va a ser uno de los grandes problemas de los últimos tiempos de la inmortalidad del alma. Es decir, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué te parece? Lo voy a complementar enseguida con lo que dice el mismo folleto. En la página 99 dice, los limpios de corazón verán a Dios, el que verá a Dios se purifica a sí mismo, así como él es puro, 1 Juan 3:3, y dice lo que estos versículos revelan, es que Dios debe hacer una obra en nosotros ahora que nos ayude a prepararnos para el cielo. Todas las decisiones, las obras, lo que hagamos en esta vida tiene repercusiones, impacto, un eco en el cielo. Y ese texto nos dice, ¿no es cierto?, que un día vamos a estar ante la presencia divina. Pero ¿quiénes van a estar allí? Le hago como una contrapregunta. ¿Quiénes van a estar allí en ese lugar? Como le decía, el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha entrado ni se ha sentado a platicar con estas cosas. ¿Difícil? Claro que para uno como ser humano es difícil, pero para Dios no es difícil que obre por medio de su Espíritu Santo haciendo el cambio. Va a ser un privilegio en realidad. Todas estas cosas que quizás nosotros ahora conversamos, en el cielo van a ser tan aclaradas, vamos a entender cosas que quizás nunca supimos. Mira, voy a decir algo que sí, un autor teólogo decía, yo sé que en el cielo el santuario que está allá no va a bajar. Dios va a venir acá a morar con nosotros. Pero dice que ese en el cielo va a quedar como un museo para recorrer esos pasillos de la salvación y ver cómo fue el plan de la salvación, cómo se ejecutó, cómo se realizó, los procesos, las conversaciones de Dios con su Hijo, viendo cómo salvar a Alan, por ejemplo, cómo salvarlo a usted. Mira, manda 100 ángeles para que lo ayuden. No sé, a lo mejor alguien puede decir, ya está especulando. Oiga, el cielo no está limitado para salvar a una persona. Como escuchaba un pastor que decía que cuando Dios quiere hacer juicio, decía el pastor que cuando Dios quiere hacer juicio se demora, es tardo. Pero cuando quiere bendecir, se levanta rápidamente para bendecir y salvar y allanar el camino para la salvación del ser humano. Si envía a su Hijo, ¿cómo nos va a querer? Así que la presencia de Dios va a ser algo extraordinario. No sé si has pensado una vez cómo será la cara de Dios. Yo siempre me quedo con una frase que repetía mucho David. Lo repite y lo repite como un anhelo profundo. Dice, Señor, decía dos cosas. Señor, yo lo deseo, yo quiero ver tu rostro. Pero también cuando pecaba o se sentía mal, decía, Señor, no apartes tu rostro de mí. O sea, el rostro de Dios, como dice la bendición sumo sacerdotal, y aparece en muchas partes de la Biblia, tiene que ver que mirar el rostro de Dios es salvación, es vida eterna, es pureza, es amor. Y lo que Dios quiere a través de esta lección que estamos viendo acá es que un día podamos estar ante esa presencia sin nada que impida que podamos tener una relación directa con nuestro Creador. Tú recuerdas que
David en algún momento ansiaba estar en el templo, estaba separado por las circunstancias que estaba pasando. Como ansío, ¿no es cierto? Como ansío estar en tus moradas. Que 1000 días fuera de ellos. Claro, ¿no? Era terrible para él. Él se había acostumbrado en sus momentos buenos de regocijo, de espiritualidad, a estar con Dios y sentir y verse realmente maravillosamente, verlo a Dios como operaba con él. Yo creo que debería ser, Alan, un deseo de nosotros también de tener un día la posibilidad de ver a Dios, pero ahora espiritualmente podríamos hacer algo, viendo sus obras, viendo lo que hace con nosotros, cómo nos ha cuidado y cómo nos seguirá cuidando hasta el momento en que Él regrese. Bueno, ahora nos queda la última parte de nuestro estudio de estas 14 lecciones que han sido maravillosas. Pero el autor ha terminado con algo que yo creo que todos en algún momento hemos pasado, la desventuranza del llanto por el sufrimiento. Y dice que no más muerte ni lágrimas. Ahí en Isaías 25, tú tienes el texto 25:8, ¿no es cierto?, que es lo que dice. Dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Apocalipsis hace eco de esto, ¿no? Sí. Menciona esta idea. Es interesante que Isaías, hablando, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento habla que Dios va a enjugar las lágrimas, que va a sanar y que no va a haber más muerte, y eso es extraordinario porque la muerte siempre ha sido un enemigo que nos ha tenido a nosotros muy tristes, produce separación, algo que el ser humano no quiere. También allí en Apocalipsis se habla, dice, destruirá, de Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono, dice, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará las lágrimas de todos ellos. Qué extraordinaria promesa que Dios está haciendo. Ahora, estos conceptos de pastor, ¿no es cierto?, están presentes en la Biblia. El pastor que va adelante y uno sigue al cordero, sigue al pastor, ¿no es cierto?, escucha su voz, sabe cuándo es el pastor y cuándo no es el pastor. Tantas cosas lindas. Él va a ser el que nos pastoreará. Dice, claro, sí, porque esto ya inmediatamente, y hay que no olvidar de esto, el decir que Dios va a destruir la muerte, como lo menciona varias veces la Biblia, ya una vez más saca la idea enseguida de que el alma no es inmortal. Inmediatamente, ya claro, lo anula. Si uno es fiel a la Biblia, debería completamente desacreditar esa idea porque no es bíblica. Pero en segundo lugar, como bien dice usted, Dios lo que finalmente espera es hacer algo maravilloso. Es que ya no haya más dolor en nuestros corazones, en nuestra vida, que ya no haya más muerte, que no exista, deje de existir todo aquello que nos trae sufrimiento y dolor. Y uno dice, pero hermano, eso está tan lejos, no sabemos cuándo va a ser. Pero si Dios ha cumplido siempre sus promesas a lo largo de la historia, ¿por qué no va a cumplir esta promesa que es una de las más grandes de toda la Biblia? En otras palabras, si nosotros hoy en día estamos experimentando un dolor muy grande como la muerte de un ser querido, de alguien que hemos amado mucho y se perdió trágicamente, hace poco yo supe de un pastor muy conocido en el mundo que perdió a su esposo en un accidente. Uh-huh. Y ellos ya, octogenarios ya, y uno dice, ¿cómo será perder a su esposa de esa manera trágica a esta edad? Claro. Pero si uno tiene claro esto, el dolor que va a estar allí va a apaciguarse, va a calmarse, porque no está todo dado en esta vida. Hay una vida eterna que nos espera, está la maravillosa esperanza de la resurrección. Y yo les decía a unos hermanos en una escuela sabática, ¿ustedes se imaginan que ya mañana nosotros al despertar nadie se tratara mal, no se acabaran, se cerraran todos los hospitales, lo avisaran por las noticias, ¿no? Que no habría más dolor, no te duelen más los huesos, no tienes dolores de cabeza, y todo empieza a funcionar así y nos levantáramos con eso? ¿Qué pensarían ustedes, hermanos? Les preguntaba. Y muchos hermanos quedaban en silencio, y una hermana media emocionada decía, eso es casi imposible de imaginar.
no puedo, porque mi vida está atravesada por esto, y me empezó a hablar de todos los males que sufre. Y otra hermana decía, sí, es que es muy difícil porque uno está como acostumbrado a un mundo donde tienen que existir esto, tengo que prender la noticia y ver todas estas catástrofes, estas tragedias, este dolor, pero Dios tiene y ha prometido que hay un lugar mucho mejor, pero para llegar allá, y yo insisto con esto, tenemos que prepararnos acá con las provisiones espirituales que Dios ha dejado en su palabra para prepararnos para ese lugar. Ahora, lo interesante, termina nuestro estudio diciendo que su nombre estará en nuestra frente, nombre de Cristo. Y será gozoso saber que ese nombre está allí como una prueba del amor de Dios, que por eso estoy vivo, por eso gozo la eternidad, por eso estoy en el cielo. Aquí en Apocalipsis 22, ¿no es cierto?, hay un texto que dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ellos y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, lo que estábamos conversando, ¿no es cierto? Y su nombre estará en su frente. ¿Qué nombre estará acá? Jesús, Cristo, Dios, no sé. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. O sea, todas las deficiencias que existen acá en la tierra, Dios las va a suplir en el cielo. Él las suplirá. Acá se toman como deficiencias la luz, la oscuridad, la noche, incluso no habrá más mar, dice, pero en el sentido de ese mar que nos da miedo, que nos separa, que a veces nos engaña y nos destruye. Eso no va a existir. Será quizás como el Edén, colinas suaves, pero lo extraordinario es que el nombre de Él estará plasmado para que el universo entero, cuando vea Él, es salvado por Jesús. O sea, el nombre, no hay que olvidarse, siempre en la Biblia, nos hemos cansado de decirlo, el nombre siempre refleja el carácter. Y decir que el nombre de Cristo está en la mente, y aparece varias veces en Apocalipsis, significa que hay unos que han sido preparados por Dios para estar allí. Reflejan su carácter. Elena de White habla mucho de esto, de que las cosas que vamos a vivir allá y tenemos que empezar a experimentarlas acá. No va a haber ni un mentiroso. Bueno, el Apocalipsis 20, 21 dice, no va a haber fornicarios, mentirosos, ladrones, da una lista más o menos terrible. Pero también dice los que sí van a entrar, y enfaticemos esto una vez más, por la gracia y el poder de Cristo en la vida diaria, por esa justificación, por la fe diaria, por esa santidad que experimentamos en el Señor, por su palabra y todos estos beneficios, estos recursos, estos tesoros de la Biblia, Dios está preparando un pueblo para que podamos morar en ese lugar, porque solamente va a haber personas allí que van a disfrutar de las cosas que hay allí, ¿no? Y la ley de amor que se expresa en el servicio va a ser eso lo que va a primar en ese lugar. Pero como usted bien decía, un mundo sin muerte, sin llanto, sin dolor, donde Dios crea todas las cosas nuevas, es el lugar, el tipo, la calidad del lugar que Dios está preparando para usted y para todos nosotros. Bueno, terminamos nuestro estudio. Dios nos permita seguir estudiando su palabra, concepto de mayordomía quizá, pero creo que ha sido un estudio para reflexionar. Pablo, hablándole a los de Romanos, le dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No tenemos nada que ganar, o sea, no tenemos ninguna posibilidad. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así es. Y es eso lo que estamos tratando de enseñar al abrir la palabra de Dios. Crea en el Señor y le va a ser contado por justicia. Y quiero dejarle este texto que abrí mi Biblia aquí en Apocalipsis 21:4. Léalo varias veces. Esto sucede después que ha pasado todo. Después que se han dado ya los veredictos, la salvación está lista, han sido destruidos los malos, comienza el proceso de la vida eterna. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Que el Señor sea quien esté con usted y el Espíritu Santo lo oriente para tomar la mejor decisión acerca de su salvación. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones.